Él descubrió que su esposa lo engañaba con su mejor amigo. Pero el día que decidió confrontarlos, se enteró de una verdad que lo dejó sin aliento. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando Carlos Mendoza abrió los ojos, despertado por el suave zumbido de su alarma. Extendió su brazo hacia el lado izquierdo de la cama, buscando instintivamente el calor familiar del cuerpo de Ana, su esposa desde hacía 15 años. Sus dedos solo encontraron las sábanas frías y arrugadas. Ana, murmuró, incorporándose lentamente. El silencio de la habitación fue su única respuesta. Carlos se levantó, frotándose los ojos mientras se dirigía al baño. El espejo le devolvió la imagen de un hombre de 40 años, atractivo a pesar de las incipientes canas en sus sienes y las pequeñas arrugas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos. Ojos que, últimamente, parecían cargar con una preocupación que no lograba definir del todo. Mientras se afeitaba, su mente divagaba, tratando de recordar cuándo fue la última vez que despertó con Ana a su lado. Hace una semana. 2. Las mañanas solitarias se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses, y aunque Ana siempre tenía una explicación, reuniones tempranas, yoga con las amigas, desayunos de trabajo, Carlos no podía evitar sentir que algo no encajaba. Bajó a la cocina, esperando encontrar una nota de Ana, como solía hacer cuando salía temprano. Nada. Solo la cafetera programada, lista para servirle su dosis matutina de cafeína. Mientras se servía una taza, su mirada se posó en el calendario colgado en la pared. Un círculo rojo marcaba el día de hoy, aniversario, 15 años. Carlos sintió un nudo en el estómago. Lo habría olvidado Ana. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje. Buenos días, amor. Feliz aniversario. Nos vemos para almorzar. Esperó unos minutos, pero no hubo respuesta. Suspiró, guardó el teléfono en el bolsillo de su traje y salió rumbo a la oficina. El tráfico de la ciudad era un caos, como cada mañana. Carlos conducía su BMW de forma automática, su mente dividida entre los casos que debía atender ese día en el bufete de abogados y la creciente inquietud sobre su matrimonio. No podía evitar recordar cómo eran las cosas antes, las risas compartidas, los planes para el futuro, la complicidad. Al llegar al estacionamiento del edificio donde trabajaba, vio el auto de Javier, su mejor amigo y socio en el bufete. Por un momento, consideró contarle sobre sus preocupaciones. Javier siempre había sido su confidente, desde los tiempos de la universidad. Pero algo lo detuvo. Últimamente, incluso Javier parecía distante, como si ocultara algo. Buenos días, jefe, lo saludó Marta, su secretaria, cuando entró a la oficina. Tiene una llamada en espera, es el señor Rodríguez, por el caso de divorcio. Carlos asintió, dejando escapar un suspiro imperceptible. Divorcios. Últimamente, parecía que la mitad de sus casos eran divorcios. Parejas que juraron amarse para siempre, destrozándose mutuamente en los tribunales. Era eso lo que le esperaba a él y a Ana. La mañana transcurrió en una sucesión de llamadas, reuniones y revisión de documentos. Carlos se sumergió en el trabajo, agradeciendo la distracción que le proporcionaba. Sin embargo, cada vez que su mirada se posaba en la foto de Ana sobre su escritorio, sentía una punzada de inquietud. A las 12:30, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. Lo siento, cariño. Surgió una emergencia en el trabajo. No podré almorzar contigo. Te compensaré, lo prometo. Te amo. Carlos leyó el mensaje varias veces, tratando de descifrar algo entre líneas. Una emergencia. Ana trabajaba como diseñadora de interiores. ¿Qué tipo de emergencia podría tener? Y ni siquiera había mencionado el aniversario. ¿Todo bien?, preguntó Javier, asomándose a su oficina. Tienes cara de haber visto un fantasma. Carlos levantó la vista, sobresaltado. Por un momento, creyó ver una sombra de culpabilidad en los ojos de su amigo, pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. Sí, todo bien, mintió. Solo. Ana canceló nuestro almuerzo de aniversario. Javier frunció el ceño. Oh, lo siento, amigo. Quizás podríamos almorzar juntos, ¿qué dices? Carlos estuvo a punto de aceptar, pero algo lo detuvo. No, gracias. Tengo mucho trabajo pendiente. Quizás otro día. Javier asintió, aparentemente aliviado. Claro, como quieras. Nos vemos luego. Cuando Javier salió, Carlos se quedó mirando la puerta, pensativo. ¿Era su imaginación o Javier parecía nervioso? Sacudió la cabeza, tratando de alejar las sospechas que comenzaban a formarse en su mente. El resto de la tarde pasó lentamente. Carlos intentó concentrarse en sus casos, pero su mente volvía una y otra vez a Ana, a los cambios sutiles en su comportamiento en los últimos meses. Las salidas inexplicables, las llamadas en voz baja,
la forma en que parecía evitar su mirada. A las 6 de la tarde, decidió que era suficiente. Recogió sus cosas y se dirigió al estacionamiento. Mientras caminaba hacia su auto, vio a Javier hablando por teléfono en un rincón apartado. Su amigo parecía agitado, hablando en voz baja pero con intensidad. No podemos seguir así, alcanzó a escuchar Carlos. Ella tiene que decírselo. Javier se dio cuenta de su presencia y cortó la llamada abruptamente. Oh, Carlos. Ya te vas. Carlos asintió, fingiendo no haber escuchado nada. Sí, voy a sorprender a Ana. Ya sabes, por el aniversario. Claro, claro, dijo Javier, evitando su mirada. Que lo pasen bien. Carlos condujo hacia su casa con el corazón acelerado. ¿De qué estaba hablando Javier? ¿Quién era ella? Y lo más importante, ¿qué era lo que tenían que decirle? Al llegar a casa, notó que el auto de Ana no estaba en el garaje. Entró, llamándola, pero solo el silencio le respondió. Subió las escaleras hacia la habitación, sintiendo como si cada paso lo llevara más cerca de una verdad que no estaba seguro de querer descubrir. En el dormitorio, todo parecía normal a primera vista. Pero entonces, algo llamó su atención. El cajón de la mesita de noche de Ana estaba entreabierto. Carlos dudó por un momento, luchando contra el impulso de revisar su contenido. Finalmente, la curiosidad pudo más. Dentro del cajón, encontró un sobre. Lo abrió con manos temblorosas y sacó varias hojas. Eran resultados de análisis médicos. Carlos comenzó a leer, su corazón latiendo cada vez más rápido a medida que asimilaba la información. Palabras como biopsia, células anormales y tratamiento urgente saltaban de las páginas, golpeándolo como puños invisibles. No, no puede ser, murmuró, dejándose caer en la cama. En ese momento, escuchó la puerta de entrada abrirse. Rápidamente, guardó los papeles en el sobre y lo devolvió al cajón. Bajó las escaleras, encontrándose con Ana en el vestíbulo. Carlos, dijo ella, sorprendida. No esperaba que estuvieras en casa tan temprano. Carlos la miró, buscando en su rostro algún indicio de la enfermedad que los papeles sugerían. Ana parecía cansada, sí, pero realmente enferma. No pudo evitar notar que llevaba un vestido que no le había visto antes, y un ligero aroma a perfume que no era el suyo habitual. Quería sorprenderte, dijo él, tratando de mantener la calma. Por nuestro aniversario. Ana palideció visiblemente. Oh, Dios. Lo olvidé por completo. Carlos, lo siento tanto. No te preocupes, respondió él, forzando una sonrisa. ¿Qué te parece si salimos a cenar? Podemos ir a ese restaurante italiano que tanto te gusta. Ana dudó por un momento. Yo, no me siento muy bien. Podríamos dejarlo para otro día. Te prometo que lo compensaré. Carlos sintió como si un puño helado le apretara el corazón. Estaba rechazándolo porque realmente se sentía mal, o había algo más. Claro, no hay problema, dijo, tratando de ocultar su decepción. ¿Quieres que pida algo para llevar? No, gracias. Creo que me iré a la cama temprano, respondió Ana, evitando su mirada. Ha sido un día largo. Carlos la observó subir las escaleras, notando por primera vez lo frágil que parecía. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿O acaso estaba viendo cosas que no estaban ahí, cegado por sus sospechas? Esa noche, mientras Ana dormía a su lado, Carlos permaneció despierto, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Estaba Ana realmente enferma? Y si era así, ¿por qué se lo ocultaba? ¿Qué papel jugaba Javier en todo esto? La idea de que su esposa y su mejor amigo pudieran estar teniendo una aventura parecía absurda a la luz de los análisis médicos que había encontrado. Pero entonces, ¿por qué tanto secretismo? Los días siguientes fueron una tortura para Carlos. Observaba a Ana con nuevos ojos, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. La palidez de su rostro, la forma en que a veces se quedaba sin aliento al subir las escaleras, las ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Pero también notaba otras cosas, las llamadas que cortaba abruptamente cuando él entraba en la habitación, las salidas inexplicables, la creciente distancia emocional entre ellos. En la oficina, la situación no era mejor. Javier parecía evitarlo, siempre ocupado con algún caso urgente o en reuniones interminables. Cuando se cruzaban, la tensión era palpable, como si ambos guardaran secretos que amenazaban con destruir años de amistad. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Carlos escuchó sin querer una conversación entre Marta y otra secretaria. Te digo que algo raro está pasando, decía Marta en voz baja. El otro día vi al señor Javier con la esposa del jefe en ese café de la esquina. Parecían muy cercanos. Carlos sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Ana y Javier. ¿En un café? ¿Cercanos?
las piezas comenzaban a encajar de una manera que no quería aceptar. Esa noche, durante la cena, Carlos decidió confrontar a Ana. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, tratando de sonar casual. Bien, lo de siempre, respondió Ana, jugando con la comida en su plato. ¿Y el tuyo? Interesante, dijo Carlos, observando atentamente su reacción. ¿Sabes? Marta me contó que te vio en el café de la esquina de la oficina. Con Javier. Ana dejó caer el tenedor, el sonido metálico resonando en el repentino silencio de la cocina. Sí, nos encontramos por casualidad. Nada importante, por casualidad, presionó Carlos. Ana, ¿qué está pasando? Y no me digas que nada, porque sé que me estás ocultando algo. Ana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y culpa. Carlos, En ese momento, el teléfono de Ana sonó. Ella lo miró y palideció visiblemente. Tengo que contestar, dijo, levantándose apresuradamente. ¿Quién es?, preguntó Carlos, su voz tensa. Nadie. ¿Trabajo?, murmuró Ana, saliendo de la cocina. Carlos se quedó sentado, escuchando la voz apagada de Ana desde el pasillo. Cuando regresó, parecía agitada. Lo siento, tengo que salir, dijo, evitando su mirada. ¿Una emergencia con un cliente? ¿A esta hora?, cuestionó Carlos, incrédulo. Sí, yo te explicaré todo luego, lo prometo, respondió Ana, tomando su bolso y dirigiéndose a la puerta. Carlos la vio salir, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Ya no podía negar lo evidente, Ana le estaba mintiendo. La pregunta era, ¿sobre qué exactamente? Esa noche, mientras daba vueltas en la cama vacía, Carlos tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, consumido por la duda y la sospecha. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto a todo para obtenerlas. A la mañana siguiente, se levantó temprano y siguió a Ana cuando salió de casa. La vio conducir hasta un edificio que no reconocía. Esperó unos minutos y luego la siguió dentro. Lo que vio lo dejó helado, Ana entrando a una clínica oncológica. Carlos se quedó paralizado en el vestíbulo, su mente tratando de procesar lo que acababa de ver. Una clínica oncológica. ¿Significaba eso que Ana realmente estaba enferma? Pero entonces, ¿por qué ocultárselo? ¿Y qué papel jugaba Javier en todo esto? Mientras estaba allí, debatiéndose entre entrar y confrontar a Ana o esperar y seguir investigando, vio a Javier entrar apresuradamente a la clínica. Sin pensarlo dos veces, lo siguió. Lo que Carlos no sabía era que esta decisión lo llevaría a descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Una verdad que lo dejaría sin aliento y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el sacrificio. Mientras subía las escaleras siguiendo a Javier, el corazón de Carlos latía con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación recorriendo su cuerpo. Se detuvo en seco cuando vio a Javier entrar en una sala de espera. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Ana sentada, con la cabeza entre las manos. Javier se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo que hizo que Carlos sintiera una punzada de celos y confusión. Respirando profundamente, Carlos se armó de valor y empujó la puerta, entrando en la sala. Ana y Javier levantaron la vista, sus rostros palideciendo al verlo. Carlos, jadeó Ana, poniéndose de pie. ¿Qué haces aquí? Eso mismo iba a preguntarles yo, respondió Carlos, su voz tensa. ¿Qué está pasando? Y quiero la verdad, toda la verdad. Javier dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Ana. Carlos, amigo, creo que deberíamos hablar en privado. No, interrumpió Ana, su voz quebrada. No más secretos. Se lo debo, te lo debemos, Carlos. Carlos miró a su esposa, notando por primera vez lo demacrada que parecía, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Ana, por favor, solo dime qué está pasando. Ana tomó aire, lágrimas formándose en sus ojos. Tengo cáncer, Carlos. Cáncer de ovario, etapa avanzada. Me diagnosticaron hace 3 meses. Las palabras golpearon a Carlos como un puño en el estómago, dejándolo sin aliento. Aunque parte de él lo sospechaba desde que encontró los análisis, escucharlo de los labios de Ana lo hacía terriblemente real. 3 meses, logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Ana sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Tenía miedo, Carlos. Miedo de cómo reaccionarías. Miedo de verte sufrir por mi culpa. Yo no quería ser una carga. Javier intervino, su voz suave pero firme. Ana vino a mí por consejo legal, Carlos. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden, por si algo le pasaba. Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se dejó caer en una silla, tratando de procesar toda la información. Pero, las salidas, las llamadas secretas, pensé que ustedes. Ana se acercó a él, arrodillándose frente a su silla. Oh, Carlos,
No, nunca. Javier ha sido un amigo, me ha estado ayudando con los tratamientos, con los papeles legales. Yo intentaba protegerme, repitió Carlos, incrédulo. Ana, eres mi esposa. Se supone que enfrentamos las cosas juntos, en las buenas y en las malas. ¿Cómo pudiste pensar que ocultarme esto era protegerme? Javier puso una mano en el hombro de Carlos. Ella te ama demasiado, Carlos. Temía que verte sufrir por su enfermedad te destruyera. Quería que tuvieras buenos recuerdos de ella, por sí. No, interrumpió Carlos, su voz firme. No vamos a pensar así. Vamos a luchar contra esto, juntos. Como debió ser desde el principio. Ana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y una mezcla de amor y arrepentimiento. Lo siento tanto, Carlos. Debí confiar en ti, en nosotros. Carlos la trajo hacia sí, abrazándola con fuerza. Estoy aquí, Ana. Estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte. Vamos a superar esto juntos. Javier los observaba, una pequeña sonrisa en sus labios. Les daré un momento a solas. Carlos, cuando estés listo, el médico de Ana quiere hablar contigo sobre las opciones de tratamiento. Mientras Javier salía de la habitación, Carlos sostenía a Ana en sus brazos, su mente procesando todo lo ocurrido. El miedo, la ira y la confusión de los últimos meses se disipaban, reemplazados por una determinación feroz. No importaba lo que viniera, enfrentarían esta batalla juntos. Te amo, susurró Ana contra su pecho. Perdóname por no confiar en ti. Carlos besó su frente suavemente. Te amo más de lo que puedas imaginar, Ana. Y vamos a luchar contra esto con todo lo que tenemos. Juntos, mientras permanecían abrazados en aquella sala de espera, Carlos comprendió que el amor verdadero no se trataba solo de los momentos felices, sino de estar ahí el uno para el otro en los momentos más oscuros. Y él estaba decidido a ser la luz que guiaría a Ana a través de esta tormenta, sin importar lo que el futuro les deparara. El camino que tenían por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero Carlos sabía que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. La verdad que había descubierto ese día no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el amor, la confianza y la fortaleza serían puestos a prueba como nunca antes. Mientras esperaban al médico, Carlos hizo una promesa silenciosa, sin importar lo que pasara, estaría allí para Ana, en cada paso del camino. La batalla contra el cáncer sería dura, pero juntos, tenían una fuerza que ninguna enfermedad podría vencer. Y así, en esa sala de hospital, rodeados de incertidumbre pero unidos por un amor inquebrantable, Carlos y Ana se prepararon para enfrentar el mayor desafío de sus vidas, sabiendo que, pasara lo que pasara, lo harían juntos. Los días siguientes a la revelación en el hospital fueron un torbellino de emociones para Carlos. Mientras intentaba procesar la noticia del cáncer de Ana, se encontró sumergido en un mar de información médica, opciones de tratamiento y decisiones que nunca pensó que tendría que tomar. Una mañana, sentado en la cocina con una taza de café frío entre las manos, Carlos repasaba mentalmente los eventos de las últimas semanas. El silencio de la casa era opresivo, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared, un recordatorio constante del tiempo que parecía escurrirse entre sus dedos. Tengo que hacer algo, murmuró para sí mismo, levantándose de golpe. No podía seguir sentado, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Necesitaba respuestas, necesitaba un plan. Con determinación renovada, Carlos se dirigió a su estudio. Encendió la computadora y comenzó a investigar frenéticamente sobre el cáncer de ovario. Artículos médicos, foros de pacientes, estudios clínicos, cada pieza de información era un arma en la batalla que estaban a punto de librar. Mientras leía, tomaba notas furiosas en un cuaderno. Etapa avanzada, opciones limitadas pero no imposibles, quimioterapia y cirugía citorreductora. Efectos secundarios, náuseas, fatiga, pérdida de cabello, tasa de supervivencia a 5 años, 30%, no aceptable. Carlos se detuvo en esta última anotación, su mano temblando ligeramente. No podía aceptar esas estadísticas. Ana era más que un número, más que una probabilidad. Tenían que haber otras opciones. Continuó su investigación, adentrándose en tratamientos experimentales, terapias alternativas, cualquier cosa que pudiera ofrecer una chispa de esperanza. Las horas pasaron volando, y cuando finalmente levantó la vista de la pantalla, se sorprendió al ver que ya era de noche. El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de su trance investigativo. Ana entró en el estudio, su rostro pálido y cansado después de otra sesión de quimioterapia. Carlos, ¿has estado aquí todo el día?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Carlos se levantó rápidamente, ayudándola a sentarse en el sofá del estudio. Estoy investigando. Ana. Tiene que haber algo más que podamos hacer,
algún tratamiento que no hayamos considerado. Ana miró las notas esparcidas por el escritorio, una mezcla de amor y tristeza en sus ojos. Carlos, aprecio lo que estás haciendo, pero, no, interrumpió él, arrodillándose frente a ella. No vamos a rendirnos. Mira, encontré un ensayo clínico en Houston. Están probando una nueva terapia dirigida que ha mostrado resultados prometedores en casos como el tuyo. Ana tomó las manos de Carlos entre las suyas. Amor, sabes que los médicos dijeron que mi caso es complicado. Las metástasis. Los médicos no lo saben todo, insistió Carlos, su voz quebrada por la emoción. Siempre hay nuevos avances, nuevas investigaciones. No podemos simplemente aceptar lo que nos dicen sin luchar. Ana lo miró en silencio por un momento, lágrimas formándose en sus ojos. Está bien, dijo finalmente. Investigaremos más sobre ese ensayo clínico. Pero Carlos, prométeme algo, lo que sea, respondió él sin dudar. Prométeme que, pase lo que pase, no te perderás a ti mismo en esta lucha. Te necesito fuerte, te necesito entero. Carlos sintió un nudo en la garganta. Lo prometo, logró decir, abrazando a Ana con fuerza. Los días siguientes fueron una montaña rusa de esperanza y desesperación. Carlos contactó con el equipo de investigación en Houston, llenó formularios, organizó consultas virtuales. Cada pequeño paso adelante se sentía como una victoria. Una tarde, mientras esperaban los resultados de las últimas pruebas de Ana, Carlos recibió una llamada de Javier. Carlos, ¿cómo van las cosas?, preguntó su amigo, la preocupación evidente en su voz. Estamos luchando, Javier, respondió Carlos, frotándose los ojos cansados. Hay un ensayo clínico en Houston que parece prometedor. Estamos esperando saber si Ana califica. Hubo un momento de silencio en la línea. Carlos, hay algo que necesito decirte, dijo Javier finalmente. He estado investigando por mi cuenta, y, bueno, encontré a un especialista en Barcelona. Tiene un enfoque innovador para casos como el de Ana. Carlos se enderezó en su silla. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería estar seguro antes de darte falsas esperanzas, explicó Javier. Pero acabo de hablar con él. Está dispuesto a revisar el caso de Ana. Cree que podría tener una opción de tratamiento que no hemos considerado. El corazón de Carlos latía con fuerza. Javier, esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Gracias, amigo. Realmente gracias. No me agradezcas, respondió Javier. Solo, trae de vuelta a Ana, ¿de acuerdo? La oficina no es lo mismo sin ustedes dos. Después de colgar, Carlos corrió a compartir las noticias con Ana. Por primera vez en semanas, vio un destello de verdadera esperanza en sus ojos. Barcelona, murmuró Ana, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Siempre quisimos ir allí, ¿recuerdas? Carlos la besó suavemente. Lo recuerdo. Y ahora tenemos una razón más para ir. Esa noche, mientras preparaban los documentos para enviar al especialista en Barcelona, Carlos se permitió sentir un rayo de optimismo. Sabía que el camino por delante seguía siendo incierto y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenían una verdadera oportunidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras Carlos terminaba de empacar para su viaje a Barcelona, recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Señor Mendoza, dijo una voz desconocida al otro lado de la línea. Soy el doctor Ramírez, del ensayo clínico en Houston. Tenemos los resultados de las pruebas de su esposa. Carlos contuvo la respiración, su mano apretando con fuerza el teléfono. Y bien, señor Mendoza, me complace informarle que su esposa califica para el ensayo. De hecho, basándonos en sus resultados, creemos que podría ser una candidata ideal para nuestro tratamiento experimental. El mundo pareció detenerse por un momento. Carlos se dejó caer en la cama, abrumado por la noticia. Está seguro, completamente, respondió el doctor Ramírez. Nos gustaría que vinieran a Houston lo antes posible para comenzar el tratamiento. Cada día cuenta en casos como este. Carlos agradeció al médico y colgó, su mente dando vueltas. Houston o Barcelona. ¿Un ensayo clínico prometedor o un especialista innovador? ¿Cómo podían tomar una decisión así? Con el corazón pesado, Carlos se dirigió a la habitación de Ana para compartir las noticias. Sabía que la decisión que tomaran en las próximas horas podría determinar el curso de sus vidas. Mientras caminaba, Carlos no pudo evitar pensar en todas las vueltas que había dado su vida en las últimas semanas. De sospechar una infidelidad a enfrentar una batalla contra el cáncer. De la desesperación a la esperanza y de vuelta. Al entrar en la habitación, vio a Ana sentada junto a la ventana, su figura frágil iluminada por la luz del sol. Por un momento, Carlos se quedó paralizado,
golpeado por la realidad de lo mucho que amaba a esta mujer y lo dispuesto que estaba a hacer cualquier cosa por salvarla. Ana, llamó suavemente. Ella se volvió hacia él, una pregunta silenciosa en sus ojos. Tenemos que hablar. Acabo de recibir una llamada de Houston. Y así, con el sol de la mañana como testigo, Carlos y Ana se prepararon para tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas, sabiendo que, sin importar lo que eligieran, lo enfrentarían juntos. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Carlos y Ana abordaron el avión con destino a Houston. Después de días de deliberación, consultas con médicos y noches en vela, habían decidido apostar por el ensayo clínico. La promesa de un tratamiento de vanguardia y la posibilidad de ser parte de un avance médico significativo habían inclinado la balanza. Durante el vuelo, Carlos observaba a Ana dormir intranquila en el asiento junto a él. Su rostro, otrora lleno de vida, ahora mostraba las marcas de la batalla que estaba librando. Con delicadeza, apartó un mechón de cabello de su frente, sintiendo una punzada en el corazón al notar lo frágil que se había vuelto. «Te amo», susurró, aunque sabía que ya no podía escucharlo. «Vamos a superar esto juntos». Al aterrizar en Houston, fueron recibidos por un equipo médico del Centro de Cáncer M. de Anderson. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable pero ojos serios, los saludó personalmente. «Señor y señora Mendoza, bienvenidos a Houston», dijo, estrechando sus manos. «Estamos ansiosos por comenzar el tratamiento. Pero antes, necesitamos realizar algunas pruebas adicionales». Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes, consultas y formularios. Carlos se encontró sumergido en un mundo de términos médicos que apenas comprendía, pero se esforzaba por entender cada detalle. Cada noche, después de que Ana se dormía, exhaustada por las pruebas del día, él se quedaba despierto investigando, tomando notas, preparándose para cualquier eventualidad. Una tarde, mientras esperaban los resultados de las últimas pruebas, Carlos recibió una llamada inesperada. «¿Carlos?» «Soy Javier», dijo la voz familiar de su amigo al otro lado de la línea. «Javier, qué sorpresa», respondió Carlos, saliendo al pasillo del hospital para no despertar a Ana. «¿Cómo van las cosas en la oficina?» Hubo un momento de silencio antes de que Javier hablara nuevamente. «Carlos, hay algo que necesito decirte. Es sobre el especialista en Barcelona». Carlos sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa con él?» «Revisó el caso de Ana», explicó Javier, su voz tensa. «Cree que tiene un enfoque que podría ser más efectivo que el ensayo clínico en Houston. Quiere que vayan a Barcelona lo antes posible». El mundo pareció detenerse por un momento. Carlos se apoyó contra la pared, sintiendo que le faltaba el aire. «Pero, ya estamos aquí. Ana ya comenzó las pruebas preliminares para el ensayo». Lo sé», dijo Javier apresuradamente. «Pero el doctor Ferrer en Barcelona cree que su método podría ofrecer mejores resultados, especialmente considerando el estado avanzado de Ana». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. «Javier, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no antes de que voláramos a Houston?» «Apenas recibí la información», respondió Javier, la culpa evidente en su voz. «Carlos, sé que es una decisión difícil, pero creo que deberían considerar seriamente la opción de Barcelona». Después de colgar, Carlos se quedó en el pasillo, su mente un torbellino de dudas y miedos. Habían tomado la decisión correcta al venir a Houston. Estaban perdiendo una oportunidad mejor en Barcelona. Con el corazón pesado, regresó a la habitación de Ana. Ella estaba despierta, mirando por la ventana con una expresión distante. «Ana», llamó suavemente. Ella se volvió hacia él, y Carlos pudo ver el cansancio en sus ojos. «Tenemos que hablar». Durante la siguiente hora, Carlos le contó sobre la llamada de Javier y la opción en Barcelona. Ana escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. «¿Qué piensas?», preguntó finalmente Carlos, después de explicarlo todo. Ana suspiró profundamente. «No lo sé, Carlos. Estoy cansada. Cansada de pruebas, cansada de decisiones imposibles. Parte de mí quiere intentar cualquier cosa que ofrezca una esperanza, pero otra parte». Su voz se quebró, y Carlos se apresuró a abrazarla. «Está bien, amor. Estoy aquí. Tomaremos esta decisión juntos». En ese momento, el doctor Ramírez entró en la habitación, su expresión seria. «Señor y señora Mendoza, tenemos los resultados de las últimas pruebas». Carlos y Ana se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Cualquiera que fuera la noticia, la enfrentarían juntos. «Doctor», dijo Carlos, tomando la mano de Ana. «Antes de que nos dé los resultados, hay algo que necesitamos discutir con usted». Durante la siguiente media hora, explicaron la situación al doctor Ramírez. El médico escuchó atentamente, su rostro una máscara de profesionalismo. «Entiendo su dilema», dijo finalmente. «Y aprecio su honestidad.
Pero antes de tomar cualquier decisión, creo que deberían escuchar los resultados de las pruebas. Con un nudo en la garganta, Carlos asintió. Adelante, doctor. El doctor Ramírez abrió el archivo que llevaba consigo. Las pruebas muestran que el cáncer de Ana ha progresado más rápido de lo que esperábamos. El tratamiento convencional no sería efectivo en este punto. Ana apretó la mano de Carlos con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sin embargo, continuó el doctor, los marcadores genéticos de Ana la hacen una candidata ideal para nuestro ensayo clínico. Creemos que este tratamiento podría no solo detener el avance del cáncer, sino potencialmente revertirlo. Carlos sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Estás seguro? El doctor Ramírez asintió. Tan seguro como podemos estar en esta etapa. Pero deben entender que este es un tratamiento experimental. Hay riesgos, y no podemos garantizar los resultados. Ana miró a Carlos, una determinación renovada en sus ojos. ¿Qué piensas, amor? Carlos respiró profundamente, consciente de que estaban al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Creo que deberíamos quedarnos. Confío en el doctor Ramírez y en este equipo. Y si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que esto funcione, Ana sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Estoy de acuerdo. Ya estamos aquí. ¿Vamos a luchar con todo lo que tenemos? El doctor Ramírez sonrió, visiblemente aliviado. Excelente. Comenzaremos el tratamiento mañana mismo. Les advierto, no será fácil. Pero estaremos con ustedes en cada paso del camino. Esa noche, mientras Ana dormía, Carlos llamó a Javier para informarle de su decisión. Su amigo, aunque inicialmente sorprendido, ofreció su apoyo incondicional. Hagan lo que crean mejor, dijo Javier. Estaré aquí para lo que necesiten. Y Carlos, cuídala bien. Lo haré, prometió Carlos. Gracias por todo, amigo. Al colgar, Carlos miró a Ana dormida en la cama del hospital. Mañana comenzarían la batalla más dura de sus vidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de verdadera esperanza. Se acostó junto a Ana, abrazándola suavemente. Te amo, susurró. Vamos a superar esto juntos. Te lo prometo. Y así, en la quietud de la noche, Carlos y Ana se preparaban para enfrentar lo desconocido. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El tratamiento experimental en Houston resultó ser una montaña rusa emocional y física para Ana y Carlos. Cada día traía nuevos desafíos, pequeñas victorias y, a veces, reveses desalentadores. Ana luchaba contra los efectos secundarios del tratamiento con una fuerza que Carlos nunca había visto antes. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama, su cuerpo debilitado por la agresiva terapia. En esos momentos, Carlos se convertía en su roca, sosteniéndola física y emocionalmente. Una mañana particularmente difícil, mientras ayudaba a Ana a cepillarse el cabello que comenzaba a caer en mechones, ella lo miró a través del espejo, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Carlos, dijo suavemente, si esto no funciona. No, interrumpió él, su voz firme pero gentil. No vamos a pensar así. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Ana sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios pálidos. Juntos, repitió. A medida que el tratamiento avanzaba, Carlos se sumergió en la investigación, determinado a entender cada aspecto del proceso. Pasaba horas hablando con los médicos, leyendo artículos científicos y participando en grupos de apoyo para cuidadores. Su determinación de ser el mejor apoyo posible para Ana lo mantenía en pie, incluso en los días más oscuros. Una tarde, mientras Ana dormía después de una sesión particularmente intensa de tratamiento, Carlos recibió una llamada inesperada. ¿Carlos? Soy Javier, dijo la voz familiar de su amigo. Javier, qué sorpresa, respondió Carlos, saliendo al pasillo para no despertar a Ana. ¿Cómo van las cosas en casa? Hubo un momento de silencio antes de que Javier hablara. Carlos, hay algo que necesito decirte. Es sobre el día que descubriste lo de Ana. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa con ese día? Verás, comenzó Javier, su voz temblorosa, hay algo que no te conté. Algo que Ana me pidió que guardara en secreto. El corazón de Carlos comenzó a latir más rápido. Javier, ¿de qué estás hablando? El día que Ana recibió su diagnóstico, ella vino a verme, explicó Javier. Estaba devastada, Carlos. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de cómo reaccionarías, de que te derrumbaras. Carlos se apoyó contra la pared, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Y qué pasó? Ella quería protegerte, continuó Javier.
Pensó que si creías que te estaba engañando, sería más fácil para ti si ya no sobrevivía. Las palabras golpearon a Carlos como un puño en el estómago. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Ana planeó que yo pensara que me estaba engañando? Sí, admitió Javier. Fue su idea. Yo intenté disuadirla, pero estaba determinada. Dijo que prefería que la odiaras a que sufrieras viéndola morir. Carlos se deslizó hasta el suelo, su mente dando vueltas con esta nueva información. Todos los momentos de sospecha, los celos, el dolor, todo había sido parte de un plan para protegerlo. ¿Por qué me lo dices ahora?, logró preguntar. Porque Ana está luchando, respondió Javier. Y creo que mereces saber la verdad. La profundidad de su amor por ti, Carlos, es algo que nunca había visto. Después de colgar, Carlos permaneció en el pasillo, tratando de procesar esta revelación. El sacrificio de Ana, su disposición a ser odiada solo para protegerlo, lo abrumaba. Con el corazón pesado pero lleno de un amor renovado, Carlos regresó a la habitación de Ana. Ella estaba despierta, mirando por la ventana con una expresión distante. Ana, llamó suavemente. Ella se volvió hacia él, y Carlos pudo ver la sorpresa en sus ojos al notar sus lágrimas. Carlos, ¿qué pasa?, preguntó, alarmada. Él se acercó a la cama, tomando sus manos entre las suyas. Javier me lo contó todo, dijo simplemente. Ana palideció, comprendiendo inmediatamente. Oh, Carlos, ese Cheich, la interrumpió él, besando sus manos. No necesitas explicar nada. Entiendo por qué lo hiciste. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ana. Lo siento tanto. Yo solo quería protegerte. No podía soportar la idea de verte sufrir por mi culpa. Carlos la abrazó con fuerza, sintiendo como ella temblaba en sus brazos. Ana, mi amor. Tú eres mi vida. No hay nada que no haría por ti, nada que no enfrentaría contigo. Se separó ligeramente para mirarla a los ojos. Prométeme que no volverás a ocultarme nada. Sin importar lo difícil que sea, lo enfrentaremos juntos. De acuerdo. Ana sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Lo prometo. Juntos, en ese momento, el doctor Ramírez entró en la habitación, su expresión seria pero con un brillo de esperanza en sus ojos. Señor y señora Mendoza, dijo, tengo noticias sobre los últimos resultados de Ana. Carlos y Ana se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Cualquiera que fuera la noticia, la enfrentarían juntos, sin secretos, sin miedos ocultos. Adelante, doctor, dijo Carlos, apretando la mano de Ana. El doctor Ramírez sonrió, un gesto que iluminó toda la habitación. El tratamiento está funcionando. El tumor se ha reducido significativamente, y los marcadores de cáncer están bajando. Aún tenemos un largo camino por delante, pero esto es una muy buena señal. La habitación pareció llenarse de luz. Ana soltó un sollozo de alivio, y Carlos la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Lo estamos logrando, susurró Ana. Juntos, repitió Carlos, besando su frente. Esa noche, mientras Ana dormía pacíficamente por primera vez en meses, Carlos se sentó junto a la ventana, observando las luces de Houston. La revelación de Javier había cambiado todo y nada al mismo tiempo. El amor que sentía por Ana, lejos de disminuir por el engaño planeado, se había profundizado aún más. Comprendió que el verdadero amor no se trataba solo de los momentos felices, sino de estar dispuesto a sacrificarlo todo por el otro. Ana había estado dispuesta a que él la odiara, solo para protegerlo del dolor. Y ahora, con esta nueva oportunidad que la vida les estaba dando, Carlos juró que cada día le demostraría a Ana cuánto la amaba. El camino por delante aún era largo e incierto. El cáncer no había desaparecido, y el tratamiento seguiría siendo duro. Pero ahora, sin secretos entre ellos, con la verdad de su amor mutuo brillando más fuerte que nunca, Carlos sabía que podían enfrentar cualquier cosa.